Alejandro Pérez Azaña es abogado y queremos agradecerle que esté aquí con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Bueno, estuvo compartiendo con nosotros un poco de la conferencia de prensa. ¿Qué opinión le merece lo que decía recién Marcos Peña? Primero que usualmente corren el eje. A ver, todas las medidas que salieron judiciales no fueron por el monto del aumento, sino por la falta de audiencia pública. Que eso es algo que la mayoría de la gente tal vez no lo toma en cuenta porque el problema cuál es, que viene la factura y viene un montón de la factura. Claro. No nos importa tanto el procedimiento. Pero la verdad que las acciones judiciales fueron por eso, porque no hubo participación de los consumidores previo a autorizar el aumento. Que es una garantía que emana de la Constitución y que está en un montón de reglamentaciones distintas. Una cuestión al respecto de eso como para, digamos, correr el paño que pudieron haber puesto incluso desde el propio gobierno a la hora de hablar de audiencia pública, porque lo que argumentan desde el gobierno de Mauricio Macri es que hubo una audiencia pública, si no me equivoco, en el año 2005. Claro. Ahora, ¿qué pasó con esa audiencia pública? Porque claramente ese aumento nunca se aplicó. Por lo tanto, ¿cómo se puede tomar como referencia algo que pasó hace más de 10 años? No, no se puede tomar de ninguna manera de referencia. De hecho, la Cámara Federal trató ese tema específicamente en la sentencia de fondo, que no fue una cautelar, a diferencia de lo que había salido antes. No se puede tomar como referencia porque, primero, las circunstancias cambiaron y el gobierno también lo sabía, todos lo sabemos. No tiene para nada que ver la situación de 2004 con ahora. Así que era irreal el planteo y no iba a tener éxito. Pero ahora están planteando de vuelta volver a sacar otra resolución más, ya la cuarta, porque hubo una intermedia de esto del 400 de tope que no funcionó, y ahora van a sacar otra más, también sin audiencia pública, con lo cual es de vuelta nula, y de vuelta va a tener planteos más allá de que el tope sea 400, 300 o 150. Ahora recordemos un caso práctico. En la causa de APSA, que ahora está también para resolver en corte, otro gran problema porque quedó todo esto pegado y vamos a ver qué pasa con la causa de APSA. En la causa de APSA, la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires dijo 150% de aumento sin audiencia pública es una locura. Y acá estamos hablando del 400. El 400, sí. El 400 como tope, claramente habrá algunos otros números hacia abajo. Ahora, también uno lo que se termina preguntando es, porque en el caso del primero de los topes, fue acordado con los gobernadores. Digo, ¿qué pasa que los gobernadores no contemplan esta cuestión? Digo, porque se supone que son personas que serían una mirada más, si queremos agregarle a la del gobierno, que puede haber estado un poquito distraído. Démosle el beneficio de la duda de la distracción respecto a la Constitución, algo que no debiera pasar en un gobierno. Pero digo, supongamos que se distrajeron con la Constitución. Había una cantidad enorme de gobernadores que, sin embargo, firmaron ese acuerdo. Sí. No, el nivel de impericia en ese tipo de cosas es muy llamativo. Que es apagar el incendio nada más, digamos. Y vienen haciendo eso, vienen tomando medidas en base a los golpes casi políticos porque no terminan siendo judiciales, porque en realidad las medidas, volvemos a lo mismo, judicialmente son muy técnicas. No se está hablando del aumento, se está hablando de no cumplimiento de requisitos formales, que hace que caiga la medida. Y sin embargo se presenta como un golpe político porque cae la medida del gobierno, cae la medida del gobierno, cae la medida del gobierno. Y siguen sacando nuevas medidas sin cumplir eso. Mientras tanto la gente está recibiendo las facturas. ¿Qué se hace cuando se recibe la factura? Que es la gran pregunta que se hace a la sociedad. ¿Qué hacemos? ¿Pagamos? ¿Pagamos una parte? ¿Pagamos y pedimos que nos refacturen? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo conveniente en este caso? Es muy difícil decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer, porque yo te puedo decir qué es lo que tiene que hacer, pero después no me voy a hacer responsable de qué es lo que le pase. Eso siempre es así. Después, Te digo qué es lo que estamos diciendo todas las asociaciones en general. Hoy en día, técnicamente, volviendo a lo jurídico, estas resoluciones que autorizaran el aumento no existen más. Y no van a existir hasta que la Corte las resuelva. Son nulas, no tienen ningún efecto. O sea, no hay resolución que regule ningún tipo de aumento. Eso implica cualquier factura que llegue a hoy no tiene ninguna validez. Hay que volver a emitirla, sí o sí. Ahora, si la gente la paga, siempre le va a quedar el saldo a favor y habrá que devolvérselo. Obviamente después hay todo un tema, es cómo se lo devuelven, cuándo se lo devuelven, si hay tasa de interés o no. Pero en principio no tendrían por qué pagar absolutamente nada. Y tampoco eso habilitaría al corte porque es un problema de la empresa y no del consumidor. Claro. En el caso de la empresa Metrogas, digo, la vamos a nombrar porque hoy hablaban algunos de sus voceros, dejaron claramente asentado que a partir del día de hoy tomaron la decisión de dejar de facturar y de suspender cualquier tipo de anuncio de cortes, que me parece también una medida dentro de la locura que hay, bastante acertada y atinada para estos tiempos, ¿no? Hasta por lo menos saber qué va a pasar hacia el futuro. Sí, porque aparte el gobierno no está saliendo a decir esto tampoco, no le está diciendo a la gente qué hacer. O sea, no solo no hubo participación de la gente e información antes de resolver esto, sino que una vez que se empezó a generar el problema tampoco. No está viendo participación de la gente. Fueron los gobernadores, no fueron las asociaciones de defensa del consumidor.
La conferencia de prensa continúa y seguramente en algún momento volveremos a tener algún contacto o por lo menos algunos títulos más de lo que se está diciendo. Hoy, puertas adentro, en la reunión en la que estuvo presente el ministro Frigerio, el ministro Aranguren, algunos otros referentes del equipo chico del gobierno, se mencionaba como una alternativa el hecho de ir viendo si se podía, además de poner este tope, ver de qué manera se podía ir haciendo paulatino el tema del aumento, porque ellos están convencidos de que el aumento tiene que ser el que efectivamente llevaron adelante en esta primera etapa. Respecto de esa cuestión, dentro de lo técnico, lo jurídico, lo que ustedes han investigado desde las asociaciones, ¿está claro que el aumento tiene que ser esto como para blanquear una cuestión de tarifas frente al estado de situación energético que tiene la Argentina? ¿En cuanto a porcentaje? Sí. No, de ninguna manera. En ninguna de las acciones que salieron, ni siquiera las medidas cautelares, mucho menos, porque además están corriendo en un... A ver, el proceso es un amparo. El amparo es un proceso muy simplificado, muy rápido para garantizar un derecho constitucional. No se va a poder mirar a través de ese proceso si es 1000, si es 500, porque depende de las inversiones, de lo que sale sacarlo de pozo, de un montón de problemas que los abogados que meten las acciones tampoco saben. Claro. Es información que tiene el gobierno y que tienen las distribuidoras. Nunca se habla de esto. Y tampoco pueden saber las asociaciones, ni es eso lo que están planteando. La verdad que el que va a fijar cuál es el porcentaje es el Estado. Sí. Y está bien que así sea, porque es el que fija. Después podemos discutir o no, pero la información no está si es mucho 1000 o si es poco. Claro. Siempre estamos en lo formal, por eso te digo, si sacan otra resolución, se le van a volver a plantear la nulidad porque no tiene audiencia pública. Porque hay gente que lo quiere plantear por generar problemas al gobierno, más allá del aumento. Además, la justicia tomó una decisión en ese sentido, con lo cual, ¿por qué tomaría una decisión en contrario si el accionar es el mismo? Digo, independientemente del tope. Que tampoco, a ver, hay una cosa para aclarar que es muy básica. APSA hizo una audiencia pública para el último momento. Sí. No sirve para nada las audiencias públicas, que ese es el otro problema. Ajá, ¿y entonces? Porque la gente participa, se la escucha y se aumenta lo que el gobierno quiere igual. No se toma en cuenta lo que se dice. Y no hay obligación de que eso sea así formalmente. ¿Y qué se hace entonces? Digo, porque supongamos que se lleva adelante el pedido de la solicitud, digamos, de audiencia pública, que es correspondiente, y ahora que es está la luz constitucional también, y demás. ¿Qué pasa si no se escucha esa audiencia pública? Legalmente no hay ningún argumento. Por eso mismo ahora APSA hizo el aumento con una audiencia pública y no hay ninguna acción que le esté planteando que tenga que parar el aumento. Y el aumento fue del 250. Claro. Y no hubo ninguna acción. Si el gobierno hace la audiencia pública, lo más probable es que no haya ninguna acción tampoco porque no hay. No, se puede plantear, es mucho el aumento, pero es mucho más difícil plantearlo, porque no es una formalidad. Es una cuestión muy subjetiva, es esto que decíamos recién. ¿Quién tiene los números? ¿Quién tiene la información de cuánto cuesta? Hoy lo escuchaba Emilio Apud, ex secretario de Energía de la Nación, mencionar algunas cuestiones que en un punto tienen que ver con lo planteado por el gobierno en cuanto a la reformulación de nuestras costumbres, en cuanto a lo cultural y demás, en términos del gasto. Ahora, para eso hay que hacer un trabajo que va a ser larguísimo, extenso. Mientras tanto, la gente tiene que tratar de vivir y poder pagar además sus tarifas, digo, para los elementos básicos. Esto que decía recién Marcos Peña sobre el tema de la importación, no se puede importar más. Digo, de todo lo que ustedes han podido escuchar, conversar, trabajar, hablar con especialistas, ¿es así o realmente es como dice, por ejemplo, Apud, que vamos a estar 10 años por lo menos importando? Y lo más probable es que tengan que seguir importando, más si va a terminar siendo un aumento muy gradual. O sea, si no van a disminuir el consumo, van a tener que seguir importando por un tiempo largo. Eso es inevitable. Mientras tanto se trabaje con la concientización, ¿no? Digo, porque claro, porque si no hay que cortar el consumo ahora, ya. A ver, cualquier medida política siempre se puede tomar, pero va a tener un costo. Sí. Evidentemente el gobierno no está pudiendo sustentar el costo por fallas técnicas y políticamente tampoco está pudiendo sostenerlo porque no tiene legitimidad. La gente igual se va a reclamar por el aumento de 400 y cuando sea 200 también. Con lo cual el consumo no va a disminuir en lo cercano y van a tener que seguir importando. Quiero pedirle a nuestro productor que si habla el ministro Aranguren podamos tener en algún momento parte de la conferencia de prensa mientras estemos aquí nosotros charlando. Seguimos porque quiero preguntarle además al doctor acerca de un término, lo anoté, porque dije georreferenciación, que es parte de lo que recién mencionaba Marcos Peña, el jefe de Gabinete Nacional, a propósito de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué implica esto técnicamente? La verdad no sé a qué se refiere. No sé a qué se refiere con respecto a aumento y georreferenciación, no. Como si quisieran hacer una especie de división por qué... Por zonas. Sí, pero digamos, ¿con cuáles variables? Porque no está claro. No conozco, no lo aclaro de ninguna manera, no, realmente no sé a qué se refiere. Si querés apuntar zonas carenciadas, hay 1000 maneras de marcarlo que no tiene nada que ver con referenciación. Hay registro de villas de asentamientos, hay un montón de cosas que se pueden haber hecho antes y que no se hicieron. Otro punto muy importante con respecto a lo de la luz, que de hecho hubo una cautelar, el mismo día que salió lo de gas, salió por la misma sala de la misma Cámara Federal una cautelar con respecto al aumento de luz.
Una cosa son las empresas de luz de zona norte de provincia y zona sur, y otra cosa es las que tenemos acá en La Plata y para abajo. Y para abajo, claro. Hay una constante confusión con respecto a eso. Claro, claro. Con respecto a por ejemplo, EDELAP, que es la de La Plata, y EDEN, EDEA y todas las que están más para abajo. Esas, a hoy en día, no está suspendido el aumento. Salió la medida de Arias, hará mes y pico, y la Cámara le retiró el efecto suspensivo a casi todas las prestadoras. Bueno, eso es un dato importante. O sea que la próxima factura puede venir de vuelta con el aumento. Y hay que pagarla. Y hay que pagarla porque no hay nada que sostenga que no. Con lo cual, digo, es un dato importante para el bolsillo de todos los bonaerenses que van a encontrarse con esta sorpresa, pensando a lo mejor que como la entran justicia, dentro de los otros. Y en rigor de verdad, esto que está aprobado o aceptado por la justicia es para el gas, no para la luz. Claro, con el gas sí, porque el gas es nacional. Lo mismo pasa en Tucumán, en Provincia de Buenos Aires y todo. Una empresa. Pero luz hay concesiones provinciales. Claro, ahí está la diferencia y eso es importante tener en cuenta. ¿Por qué cree, esto es una apreciación personal, a lo mejor estoy equivocada, que el efecto de la reacción de la gente fue mayor cuando llegó el aumento del gas? O si tuvo que ver con un efecto de acumulación y decir, bueno, puedo sostener esto, puedo sostener el agua, puedo sostener la luz, pero ya con el gas no llego, o si tuvo que ver con que el impacto fue todavía mayor en el caso del aumento en el gas. El aumento fue mayor, bastante mayor. Fue creo que del 500 al 1500%. Y subieron principalmente las categorías más bajas. Claro. No subieron principalmente las más altas. Los que tenían más consumo, los mínimos, subieron bastante menos de lo que le subieron a los más bajos. Claro. En cambio, en la luz el aumento fue menor. El tope del aumento de luz fue del 700%, en provincia por lo menos. Es casi la mitad. Claro, claro. Que para cualquier bolsillo es muchísimo, muchísimo. Una sugerencia, por último, para aquellos que acaban de recibir su factura, no saben qué hacer. ¿Cuál es la sugerencia que les daría? Con respecto al gas, no pagar la factura que llegue, de ninguna manera. Y esto va a seguir no claro hasta que la Corte no resuelva o hasta que el gobierno no saque esta nueva resolución y empiece a surtir efecto hasta que la paren de vuelta si es que sigue como vienen. ¿Y con respecto a la luz? Con respecto a la luz hay que pagar la factura que llegue. Por lo menos los prestadores de Provincia de Buenos Aires, EDELAP, EDEN, EDESA. En lo otro sí está suspendido por 3 meses. Para Edenor y del Sur. Para Edenor y del Sur. Doctor, muchas gracias por haber venido, por ser tan claro con sus explicaciones.